¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Bueno, el día de hoy tenemos nuevamente el tema de historia universal. Vamos a trabajar un periodo que abarca desde la época de las invasiones bárbaras que ponen fin al Imperio Romano hasta la culminación del proceso final de la Edad Media. Es decir, las grandes crisis, tanto sociales como políticas, que ponen fin a lo que se denomina la Edad Media en el siglo XV. ¿Ya? Esos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Vamos entonces con la presentación del caso. Ya saben ustedes, tienen el chat para las preguntas que crean convenientes. Y entonces empecemos. A ver. Entonces tenemos ahí la presentación de esta semana. Como ustedes pueden ver, el gran tema se denomina la Edad Media. Recordemos que la Edad Media es una de las etapas que fue planteada por Cristóbal Keller, quien señalaba que esta etapa empieza justamente con el proceso de la caída del Imperio Romano y termina con la toma de Constantinopla por parte de los turcos otomanos hacia el siglo XV. Entonces, vamos a ver más o menos 1000 años de historia. Vamos por el primer tema, las invasiones germanas o las invasiones bárbaras. A ver, en algunos libros ustedes seguramente deben recordar que se habla de las invasiones bárbaras. ¿Por qué? Porque los pueblos que en realidad invadieron Roma de forma violenta en el siglo V después de Cristo fueron una serie de pueblos de diverso origen. Entre esos pueblos estaban, por ejemplo, los hunos, estaban también, por ejemplo, los suevos, los húngaros, los magyares, estaban, por ejemplo, los teutones, estaban los pueblos llamados galos, los visigodos, los ostrogodos, es decir, era una gran cantidad de pueblos. Ahora, de todos esos pueblos, los que permanentemente habían estado en contacto con los romanos, incluso desde siglos anteriores, y que además fueron el contingente más numeroso que invadió Roma, fueron los germanos, ¿no? Por eso que muchas veces también, en realidad, más que hablarse de invasiones bárbaras, se habla de invasiones germanas. No son términos idénticos, no son términos sinónimos, sino que en realidad, en algún caso, se hace referencia al mayor contingente humano de invasores, que en este caso son los pueblos germanos. Pero si uno es estricto en el uso de los términos, en realidad los pueblos que invadieron Roma fueron tres grandes grupos raciales. Por un lado estaban los llamados pueblos de origen eh, asiático, en este caso pueblos de raza amarilla, que eran fundamentalmente los hunos, que llegaron desde el Asia a fines del siglo IV y sacudieron toda Europa durante casi 50 años. En segundo lugar estaban los pueblos eslavos. Los pueblos eslavos eran pueblos que estaban ubicados aquí, en la parte oriental de Europa. No eran pueblos asiáticos, eran pueblos europeos, pero eran pueblos que habitaban la parte oriental de Europa, lugar en el cual en realidad los romanos, si bien la habían ocupado en algún momento, no tenían mucho contacto. Y luego, en la parte norte de Europa, se encontraban diversos pueblos que los romanos conocían con el nombre de germanos. Ahí es donde estaban, por ejemplo, los francos, los vándalos, los ostrogodos, visigodos, ¿no? Los érulos, los alanos, bueno, y otros pueblos. Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? Si queremos, digamos, un poco ordenarnos, vamos a señalar así, miren. El nombre general de todos esos pueblos que vivían fuera de las fronteras del Imperio Romano se conocían como bárbaros. Esos bárbaros estuvieron divididos en tres grupos: los germanos, los eslavos y los hunos.
De esos tres, los hunos fueron pueblos que, salvo en la etapa final cuando llegaron a Europa, en realidad eran pueblos que los romanos no conocían. Recién los conocieron cuando estos bárbaros que llegaron desde el Asia llegaron a fines del siglo IV. Y en el caso particular de los germanos fueron pueblos que permanentemente estuvieron relacionados con los romanos, en algunos momentos de forma pacífica, en otros momentos de forma violenta, y que además serían a la postre los pueblos que en mayor cantidad invadirían Roma. ¿Ya? Esa es una precisión que yo creo es importante que se tenga presente. Ahora bien, ¿qué más podemos decir? Y sigamos ahora la diapositiva. En primer lugar, cuando hablamos de los pueblos germanos, estamos hablando de los pueblos de tipo bárbaro, y los romanos llamaban bárbaros a todos aquellos pueblos que vivían fuera de las fronteras. Es decir, Roma en algún momento tuvo fronteras que más o menos llegaban hasta la parte central de las Islas Británicas, hasta la zona del río Rin y hasta la parte oriental de Europa. Por lo tanto, todos los pueblos que vivían más allá de esos límites, en la parte noreste, fueron conocidos como bárbaros. La palabra bárbaro tiene que ver en realidad con una denominación peyorativa, es decir, los bárbaros eran extranjeros de costumbres inferiores a los romanos. Eran extranjeros que hablaban lenguas diferentes al latín, que era la lengua que hablaban los romanos. Los bárbaros se caracterizaban sobre todo porque tenían una serie de costumbres muy diferentes a las de los romanos. Por ejemplo, los bárbaros vivían generalmente en tiendas de campaña que no tenían pisos. Eso, por ejemplo, para los bárbaros era una cosa totalmente incomprensible, porque los bárbaros estaban acostumbrados a vivir en ciudades y especialmente en viviendas con pisos. No les gustaba el contacto con la tierra, mientras que a los bárbaros, más bien el contacto con la tierra era parte de sus creencias. Por otro lado, los romanos siempre estaban acicalados, es decir, siempre estaban con el cabello cortado, no usaban barba, no usaban bigotes, siempre vestían de forma muy pulcra, permanentemente se aseaban. En cambio, los bárbaros vivían generalmente con grandes barbas, cabellos largos, mucha vellosidad en el cuerpo. Generalmente eran personas que eran muy desaseadas, no tanto por el tema que hoy día nosotros lo vinculamos pues a la higiene, sino sobre todo porque era parte de sus costumbres, de su tipo de vida, por la región en la cual vivían. Pero eso era, digamos, un contraste muy fuerte que los bárbaros asociaban a que ellos eran una cultura superior y los bárbaros eran una cultura inferior. Por otro lado, también estaba el tema de la religión. En ese sentido, los bárbaros, recuerden ustedes, tenían una religión política que habían heredado de los griegos. En cambio, los pueblos germanos y en general todos los pueblos bárbaros tenían diversas religiones, adoraban a otros dioses. Por ejemplo, los bárbaros que vivían en el norte, especialmente los germanos, tenían una religión en la cual creían en divinidades como Wotan, como Odín, que eran dioses guerreros, creían en unas mujeres que acompañaban a los guerreros caídos en los campos de batalla que se conocían como las valquirias, creían en un lugar en el cual los guerreros gozaban de la felicidad que se llama el Valhalla. Todo eso era muy extraño para los romanos. Por lo tanto, eran esas características, esas costumbres, esa religión, esa lengua, esa forma de vida diferente, lo que hacía que los romanos denominaran bárbaros a estos pueblos que vivían fuera de sus fronteras. Ahora bien, como ya he señalado, en realidad los pueblos bárbaros y especialmente los germanos fueron pueblos que convivieron desde sus orígenes con Roma, porque los pueblos germanos fueron pueblos que estuvieron siempre ubicados en la parte norte de Europa.
Mientras que recuerden ustedes, los pueblos que formaron Roma estuvieron en un primer momento en la península itálica y luego, a lo largo de la fase republicana y a lo largo de la fase imperial, los romanos gradualmente fueron ocupando cada vez más y más y más territorio y en determinado momento, en el siglo I antes de Cristo, durante las grandes campañas militares llevadas a cabo por Pompeyo, por Julio César, los romanos entraron ya en contacto directo con los pueblos germanos. La situación de convivencia, por decirlo de alguna manera, entre los romanos y los pueblos germanos se dio a lo largo de varios siglos. De una forma bastante distante, por decirlo así, en el siglo I antes de Cristo, en el siglo I después de Cristo y en el siglo II después de Cristo. Sin embargo, en el siglo III después de Cristo las cosas comenzaron a cambiar. Porque a partir del siglo III después de Cristo, los pueblos germanos comenzaron a interactuar de una manera mucho más fuerte con Roma, sobre todo porque los pueblos germanos comenzaron, por ejemplo, a comerciar. Se exportaban gran cantidad de mercancías desde el norte de Europa hacia Roma. Por ejemplo, madera, pieles, una serie de animales exóticos, como por ejemplo ciertos tipos de liebres que eran muy apreciadas en Roma. También poco a poco los romanos permitieron que determinados contingentes de pueblos germanos ingresaran a territorio romano y se asentaran en calidad de colonos para trabajar en el cultivo de algunas tierras. También los romanos permitieron que contingentes de germanos ingresaran a Roma y se incorporaran como mercenarios en los ejércitos romanos, es decir, como soldados que luchaban por Roma por una paga. Incluso muchos germanos comenzaron a ascender en la sociedad romana, comenzaron a tener éxito, comenzaron, por ejemplo, a convertirse en oficiales de los ejércitos, incluso en generales de los ejércitos. Otros germanos dedicados, por ejemplo, a la actividad económica comenzaron a enriquecerse, pero siempre fueron casos excepcionales. En general, entre el siglo III y el siglo IV hubo una convivencia relativamente pacífica entre romanos y, en este caso, los germanos, básicamente a través del intercambio económico y de la incorporación de muchos germanos en los ejércitos romanos. Pero esto cambió a partir del siglo IV. Cambió fundamentalmente ¿por qué? Por varias razones. La primera es porque demográficamente los germanos comenzaron a crecer. Es decir, por razones que se desconocen, la población en Germania comenzó a aumentar. Y por lo tanto, hubo una necesidad de ocupar nuevas tierras. Y esas tierras estaban hacia el sur, es decir, esas tierras estaban en el Imperio Romano. Por lo tanto, los germanos comenzaron a presionar de alguna manera. Ya no de forma pacífica, ya no esperando obtener permisos para ocupar tierras, sino en muchas ocasiones de manera violenta. Ingresaron al imperio, invadieron tierras y se quedaban en esos territorios. Obviamente Roma comenzó a responder esto de forma también violenta. Cada vez mayor cantidad de legiones romanas eran enviadas a las fronteras con los germanos, que en este caso era el río Rin, que era la frontera natural. ¿Para qué? Para desalojar a los germanos. A partir del siglo IV se hizo muy frecuente grandes campañas militares llevadas a cabo por los ejércitos romanos para exterminar pueblos enteros de germanos. Es decir, los romanos practicaron lo que hoy día llamaríamos el genocidio, es decir, el exterminio de miles de personas de la población de los grupos germanos para evitar que esta población siguiera creciendo, para evitar que estos pueblos invadieran territorio romano. Entonces,
Una primera causa fue el aumento demográfico de los germanos. Una segunda causa se cree que está asociada a una serie de cambios climáticos que ocurrieron en el siglo IV, especialmente en la primera mitad del siglo IV. Parece ser que la temperatura en promedio en el norte de Europa descendió más o menos unos 6 grados. Y eso trajo como consecuencia que obviamente los pastos prácticamente desaparecieran, con lo cual tanto la agricultura como la ganadería en los territorios del norte, donde vivían los germanos, fuera inhabitable, y esa fue en realidad una razón más para que justamente invadieran hacia el sur. Esa es una segunda razón. Una tercera razón, que para muchos en realidad fue la más importante, fue que a fines del siglo IV, Europa fue invadida por un pueblo desconocido, un pueblo que provenía desde la parte central del Asia, un pueblo de raza amarilla conocida como los hunos, un pueblo que tuvo un ejército formado básicamente por una caballería de jinetes bastante diestros que tenían una gran capacidad de disparo de flechas. Era un ejército móvil que podía avanzar 24 kilómetros durante un día, un tipo de guerra para la cual los romanos no estaban preparados. Recuerden ustedes que los romanos peleaban fundamentalmente con legiones que estaban integradas por segmentos, es decir, por un contingente más o menos de 100 hombres que se formaban, más o menos formando un cuadrado, y cuyo poder estaba justamente en mantener esa formación. Ese había sido el secreto de las grandes campañas de expansión de Roma a través de casi 5 siglos. Pero por primera vez los romanos se enfrentaban a un ejército móvil que podía incluso disparar flechas desde largas distancias, sembrar el caos y luego entrar a caballo arrasando con las legiones romanas. Esto en realidad sería algo desastroso para Roma, pero no fueron los romanos los primeros que fueron atacados por los hunos, porque los hunos cuando llegaron a Europa, con los primeros pueblos que contactaron, fue justamente con los germanos que estaban estacionados en la parte, sobre todo nororiental. Pueblos como los vándalos, los ostrogodos y los visigodos fueron los primeros pueblos que fueron atacados por los hunos. Y en ese momento, estos pueblos buscaron el apoyo de Roma. Buscaron que Roma los protegiera, especialmente los visigodos. Los visigodos buscaron el apoyo de Roma. Roma les ofreció el apoyo. En este caso, emperador Valente les ofreció a los visigodos apoyarlos contra Roma, pero sin embargo los traicionó. Buena parte del ejército visigodo fue derrotado. A partir de ese momento los visigodos se dieron cuenta de que en realidad no podían confiar en los romanos y más bien comenzaron a atacar a Roma y tuvieron mucho éxito, porque el año 378 después de Cristo, los visigodos lograron derrotar al emperador Valente y ocupar parcialmente Roma, lo cual significó una de las primeras grandes derrotas de Roma a manos de un ejército bárbaro y de alguna manera marcó la fase inicial del Imperio Romano. Los hunos durante cerca de 50 años azotaron Europa, sembraron el caos, de alguna manera contribuyeron poderosamente a la caída del Imperio Romano, pero finalmente el año 451 Atila fue derrotado en los campos de Chalons. Atila era el jefe de los hunos y se vio obligado a retornar al Asia y de alguna manera con su retiro la invasión de los hunos en Europa terminó. Pero ya la situación en Europa había cambiado totalmente. El Imperio Romano de alguna manera estaba herido de muerte y lo que ocurrió fue que el año 476
después de casi un siglo de permanentes procesos de guerra, invasiones entre romanos y germanos, finalmente los érulos invadieron la península itálica, depusieron al último emperador Rómulo Augustulo. Posteriormente, los érulos abandonaron la península itálica y esta fue ocupado por los ostrogodos. Pero ya para ese momento, el Imperio Romano había desaparecido. En este caso, el Imperio Romano de Occidente, porque recuerden ustedes que desde fines del siglo IV, el imperio se había dividido en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, como una manera de administrar mucho mejor los territorios que en ese momento formaban Roma. Con la caída del Imperio Romano se inició o se dio, trajo como consecuencia procesos que serían muy importantes para la historia de Europa. Por un lado, como ya he señalado, es el fin del Imperio Romano de Occidente. En segundo lugar, surgen las llamadas lenguas romances. Las lenguas romances son aquellas lenguas que van a surgir producto de esta interacción entre el latín y las lenguas de los pueblos germanos. Por ejemplo, el español es una lengua que surge de la interacción entre el latín vulgar, es decir, el latín hablado por el pueblo, y por otro lado el visigodo. Y así por el estilo, ese es el origen de lenguas como el italiano, como el francés, como otras lenguas europeas como el portugués. Por otro lado, también a partir de la caída de Roma, el cristianismo se va a difundir ya no solamente dentro del Imperio Romano, ya para ese momento el Imperio Romano estaba totalmente cristianizado, sino además los propios pueblos bárbaros se van a cristianizar, con lo cual el cristianismo se va a convertir en la religión dominante en todo el continente europeo. Y otra de las cosas que ocurre es que la economía europea de alguna manera cambia, porque todas esas décadas de guerras, de campañas de invasión, de zozobra, de inestabilidad, van a generar una decadencia del comercio y de la producción en las ciudades, especialmente de la producción artesanal. Y en contrapartida a esa situación, lo que va a ocurrir es que más bien la vida económica se va a trasladar de alguna manera al campo. Es decir, va a comenzar a tener mayor importancia la economía asociada al cultivo de la tierra, a la ganadería y a la fabricación de determinados bienes o mercancías al interior de las unidades productivas en el campo, como son en este caso los latifundios, las haciendas. Por lo tanto, como dice bien, o como se dice bien en la diapositiva, la economía europea se va a ruralizar. Sin embargo, la consecuencia más importante de las invasiones bárbaras va a ser la formación de los reinos bárbaros, es decir, la formación de una serie de nuevas unidades políticas en Europa. Si ustedes ven en el mapa, pueden ver cómo diversas áreas que habían sido parte del Imperio Romano de Occidente van a dar origen a una serie de reinos, como por ejemplo el reino ostrogodo en la península itálica, el reino visigodo en lo que hoy día sería España, el reino suevo en Portugal, el reino franco en lo que había sido la Galia romana, el reino de los anglosajones en la zona de lo que sería hoy día Inglaterra, y así por el estilo. Es decir, Roma desaparece y lo que ahora surge es una Europa formada por diversas entidades políticas que están asentadas en la base de lo que habían sido las invasiones bárbaras y que van a ser conocidas como los llamados reinos bárbaros. Entonces, esto es el primer tema, es el tema de las invasiones bárbaras. Vamos a ver ahora un segundo tema que es el Imperio Carolingio. ¿Ya? A ver, acá tenemos el Imperio Carolingio. A ver, miren, de todos los reinos bárbaros que se formaron en Europa después de las invasiones y la caída del Imperio Romano,
El imperio que iba a tener mayor importancia, mayor protagonismo en las décadas posteriores, bueno, en los siglos posteriores, sería el reino de los francos. Es decir, este reino formado por un grupo de bárbaros de origen germano conocido como los francos, que se establecieron en aquella zona que los romanos llamaban Galia. Estos francos van a dar origen en el futuro a lo que conocemos con el nombre del Imperio Carolingio. ¿Ya? El reino franco se forma en el siglo V. El Imperio Carolingio se forma en el siglo IX. Pero ¿cómo es la historia? A ver, les voy a explicar. Cuando los francos se establecieron en el continente europeo, lo hicieron obviamente de forma violenta, como lo habían hecho todos los otros pueblos estacionados en este continente. ¿Ya? Uno de los primeros gobernantes de los reinos francos fue Clodoveo. Clodoveo es recordado porque va a ser el rey franco quien va a tomar la decisión de cristianizar a los francos. Es decir, los francos van a ser los primeros bárbaros que se van a convertir al cristianismo. Y eso va a ser muy importante, porque a partir de ese momento, las relaciones entre los francos y la iglesia cristiana van a ser muy fuertes. Va a haber una alianza, en realidad, tácita entre los francos y la iglesia católica. Sobre todo porque la iglesia católica era un poder político, pero no era un poder militar. Y por lo tanto, la iglesia católica, que ya para ese momento tenía su sede territorial en Roma, la ciudad de Roma, permanentemente estaba siendo asediada por los ostrogodos y por otros reinos que intentaban ocupar esos territorios. En ese sentido, los francos siempre se presentaron como un reino que estaba dispuesto a defender a Roma, razón por la cual siempre estos reinos que pretendían ocupar Roma no lo hicieron, porque temían obviamente que si invadían Roma, inmediatamente los francos les iban a declarar la guerra. Entonces, el dato clave aquí es que los francos, dirigidos por sus reyes, conocidos como los reyes merovingios, fueron los más importantes aliados de la Iglesia Católica desde sus orígenes. ¿Ya? Eso es muy importante. Un segundo dato interesante también ocurre ya en el siglo VIII, el año 732. ¿Qué ocurre el año 732? Que los árabes, en ese proceso de expansión militar conocida como el Islam, estamos en el año 732 después de Cristo, y han pasado casi 250 años desde que Roma ha caído. Ya han pasado casi 250 años desde que los francos han formado un reinado. ¿Qué pasa el año 732? Los árabes, en el proceso de expansión del Islam, ya han ocupado lo que hoy día es España. Es decir, han ocupado el reino visigodo. Es decir, los árabes están aquí ya en España, están en Europa. Pero el año 732, los árabes intentan penetrar al centro de Europa. Intentan invadir lo que hoy día sería Francia y que en esa época se conoce como el Reino Franco. Entonces los árabes intentan cruzar el paso de los Pirineos, que es algo así como la frontera natural entre lo que es España y Francia, pero van a ser derrotados en una batalla conocida como la batalla de Poitiers. Van a ser derrotados por Carlos Martel. ¿Quién era Carlos Martel? Carlos Martel era el principal general del ejército de los francos. Era el segundo al mando de todo el reino. ¿Por qué? Porque los francos tenían una forma de gobierno en la cual una casa de nobles, conocida como los merovingios, eran los reyes.
Y otra casa de nobles, conocida como los carolingios, eran los generales, que eran a su vez los segundos. Pero los que mandaban y los que gozaban de todo el prestigio eran los reyes, en este caso los merovingios. Así que en la batalla de Poitiers, quien dirigía los ejércitos no era el rey, sino era el principal general, Carlos Martel. Y el año 732, Carlos Martel derrota justamente a los francos, perdón, a los árabes en la batalla de Poitiers. Es una victoria muy importante. Fue tal vez la más importante batalla de aquellos siglos y que selló la idea de que los francos eran los defensores de la cristiandad europea. Porque efectivamente, lo que los francos habían evitado era que los árabes, que tenían una religión diferente, que era la religión del Islam, invadieran Europa y convirtieran a los europeos cristianos en musulmanes. Por lo tanto, la fama y el poder de los francos se expandió por toda Europa. Pocos años después, el año 751, cuando ya Carlos Martel había fallecido, su hijo y sucesor, Pipino el Breve, que era el nombre con el cual se conocía a este nuevo miembro de la Casa de los Carolingios, va a dar una especie de golpe de Estado y va a deponer al último de los reyes merovingios, conocido como Childerico III. Y a partir de ese momento, el reino de los francos pasa a estar a manos de la dinastía de los carolingios. Es decir, Pipino el Breve, el año 751, se convierte en el primer rey que proviene de la casa de los carolingios y que gobierna el reino franco. Durante el gobierno de Pipino el Breve, las relaciones con la iglesia todavía se van a afianzar más. De alguna manera, se inicia lo que se llama el poder temporal de la iglesia. Es decir, la iglesia es un poder espiritual, pero el brazo armado de la iglesia católica son los ejércitos de los francos. Así que Europa, de alguna manera, está sometida a esa especie de alianza entre un poder espiritual y un poder militar. Y así nosotros podemos llegar hasta el año 768. ¿Qué ocurre el año 768? Muere en este caso Pipino el Breve y lo van a suceder sus dos hijos, Carlomagno y Carlomán. Sin embargo, Carlomán muere pocos años después y el poder va a quedar en manos solamente de uno de sus hijos, que es Carlomagno. Por lo tanto, Carlomagno va a gobernar el reino franco entre el año 768 y el año 814. A lo largo de estas varias décadas de gobierno, Carlomagno va a dar forma a lo que se conoce como el Imperio Carolingio. ¿Por qué? Porque durante el largo gobierno de Carlomagno, el reino franco ya no solamente va a estar circunscrito a este territorio que ustedes ven aquí, sino que va a comenzar a expandirse a otras zonas de Europa. Va a abarcar lo que hoy día sería Francia, Alemania, Italia, Suiza y la zona de los Países Bajos, es decir, lo que hoy día sería Bélgica, Holanda y también una zona de Luxemburgo. Es decir, de alguna manera, Carlomagno va a reconstituir parcialmente lo que había sido el Imperio Romano. Hay que hacer aquí una precisión cronológica que es la siguiente. Miren, Carlomagno gobierna entre el año 768 y 814. Desde el 768 hasta el año 800, él es rey. Pero el año 800, él se hace coronar emperador por el Papa León XIII.
Así que desde el 800 hasta el 814, que es cuando muere, gobierna en calidad de emperador. El año 814 lo va a suceder su hijo Ludovico Pío, quien va a gobernar hasta el año 840. Luego, cuando muere el hijo Ludovico Pío, lo van a suceder sus tres hijos, quienes van a gobernar hasta el año 843, que es cuando se da una guerra civil que al terminar trae como consecuencia la división del Imperio Carolingio. A partir de ese momento el Imperio Carolingio desaparece. Por lo tanto, si ustedes han seguido esto que les estoy señalando, el Imperio Carolingio en realidad existe oficialmente desde el 800 hasta el 843. Es decir, el Imperio Carolingio existe durante una parte del gobierno de Carlomagno, durante todo el gobierno de Ludovico Pío el hijo, y durante los 3 años que gobiernan sus tres hijos, hasta que el año 843, en el Tratado de Verdún, finalmente el Imperio Carolingio queda dividido. ¿Ya? Hecha esa precisión, entonces nosotros ahora podemos concentrarnos en el tema de qué cosa fue el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio fue, como ya he dicho, una entidad política que se va a formar en Europa a partir del Reino Franco y que va a ser un intento de volver a la vida lo que había sido la grandeza del Imperio Romano, pero obviamente basado en un componente de identidad diferente, que es en este caso el cristianismo. A través de una serie de campañas militares llevadas a cabo principalmente durante la época de Carlomagno y después durante el gobierno de su hijo Ludovico Pío, el Imperio Carolingio va a someter prácticamente toda Europa occidental. Pero el sometimiento de Europa al Imperio Carolingio no solamente significó un sometimiento en términos militares, sino que también una consolidación de la iglesia. Porque en aquellos lugares que eran sometidos por el Imperio Carolingio, lo que inmediatamente Carlomagno y después su hijo Ludovico Pío hacían era construir iglesias. Se calcula que se construyeron cerca de 1000 iglesias por toda Europa. Y además también Carlomagno siempre tomaba la decisión de que en los lugares que conquistaban, una parte de los territorios eran entregados a la Iglesia Católica. Con lo cual, la Iglesia Católica ya no solamente era un poder asentado territorialmente en Roma, sino que también tenía territorios en diversos lugares de Europa, territorios de los cuales cobraba una serie de impuestos, razón por la cual la Iglesia Católica comenzó a tener un poder material, un poder económico. Se estaban sentando las bases del poder feudal de la Iglesia Católica. ¿Cómo estaba organizado el Imperio Carolingio? La máxima autoridad del Imperio Carolingio era obviamente el emperador. En este caso, el primero fue Carlomagno, después su hijo Ludovico Pío y después sus nietos, Carlos, Luis y Lotario, que eran los nombres. En segundo lugar, existía un personaje clave que dependía directamente del emperador, que era conocido como el Misi Dominici, que significa algo así como que el todo lo ve, una especie de tucuirricui, es decir, un personaje que tenía la tarea de supervisar que los otros miembros del gobierno cumplieran con sus tareas. Luego también habían otros funcionarios que dependían directamente del emperador, que eran, por ejemplo, el llamado canciller, que estaba encargado de los asuntos civiles y eclesiásticos, y el llamado chamberlain o camarlengo, que era una especie de secretario de palacio, un secretario, digamos, que se hacía cargo de los asuntos administrativos.
Y debajo del poder del monarca, del emperador en este caso, se encontraba una asamblea formada por nobles, una asamblea conocida como los Campos de Mayo, que solamente se formaba en determinados momentos y cuya tarea era la de elaboración de las leyes. Elaboraban leyes que eran conocidas como capitulares. Y luego, el Imperio Carolingio estaba dividido en una serie de pequeñas unidades administrativas políticas que eran conocidas como ducados, condados y marcas. ¿Ya? Las marcas, por ejemplo, eran aquellas que estaban en las zonas de frontera. Los condados eran aquellas que estaban al interior. Y los ducados era cuando 2 o 3 condados estaban unidos. Y cada una de estas divisiones estaba a cargo respectivamente de un marqués, de un conde y de un duque. Y en realidad el duque tenía mayor poder porque estaba a cargo de varios condados. El condado tenía mayor poder porque estaba más cerca de la capital. Y las marcas eran las de menos poder porque estaban en las zonas de frontera. La capital durante el Imperio Carolingio fue una ciudad que hoy día está ubicada en Alemania, conocida como Aquisgrán, la ciudad de Aquisgrán. Ahora bien, la época del Imperio Carolingio es una época muy importante porque fue un intento de tratar también de impulsar el desarrollo cultural, el desarrollo educativo de Europa. Por eso que algunos historiadores hablan del renacimiento carolingio. En ese sentido, se dio mucha importancia a las llamadas escuelas, las escuelas palatinas, que eran aquellas escuelas en las cuales se educaba a la nobleza en el arte de gobierno, en las ciencias, en la vida militar, en la administración. Las escuelas conventuales, que eran aquellas escuelas que estaban en los conventos, es decir, en estos espacios administrados por las órdenes religiosas, en las cuales se educaba a ciertos religiosos, a ciertos sacerdotes. Las escuelas conventuales son claves porque en aquella época el conocimiento científico se practicaba al interior de las escuelas conventuales. En las escuelas conventuales era donde, por ejemplo, se desarrollaban los estudios clásicos, el trivium y el quadrivium, que era la forma como en aquella época se organizaba el conocimiento, el conjunto del conocimiento. Y las escuelas parroquiales eran aquellas escuelas a la cual podía acudir cualquier persona que tuviese los medios para pagar, en este caso, su educación, donde se le enseñaba fundamentalmente el cálculo, la lectura y la escritura, que eran, digamos, los conocimientos básicos necesarios para ejercer algunas actividades, como por ejemplo la artesanía, el comercio, la manufactura. Las escuelas parroquiales no hay que entenderlas como algo así como una escuela para el pueblo, ¿no? Porque en realidad la educación en esa época no era vista como un derecho y como una necesidad de todas las personas. Acá tenemos, por ejemplo, los datos con relación justamente a la parte final del Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio va a terminar dividiéndose cuando luego de una guerra civil entre los sucesores de Ludovico Pío, el hijo de Carlomagno, finalmente esta se divide en 3 partes, ¿no? Que van a quedar en manos de sus nietos, Carlos el Calvo, Lotario y Germánico. Con eso se puso fin al Imperio Carolingio, que fue una experiencia política bastante breve. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída del Imperio Carolingio? Por un lado, va a desaparecer el poder político central en Europa. Es decir, se va a volver a una especie de situación en la cual el poder se va a fragmentar, se va a atomizar. Por ejemplo, buena parte de los antiguos funcionarios del Imperio Carolingio, como los duques, los marqueses y los condes, van a ser ahora independientes. Y de alguna manera, con el tiempo,
se van a transformar en lo que conocemos como los señores feudales, es decir, el poder real en toda Europa. Otra de las consecuencias de la finalización del Imperio Carolingio es que va a generar una situación de debilidad en Europa que va a favorecer que en la segunda mitad del siglo IX se produzcan una serie de nuevas invasiones, pero esta vez de unos pueblos que vivían en la parte más extrema del norte de Europa, en la zona de Escandinavia, en las zonas que hoy día cobijan a países como Suecia y Noruega, y Dinamarca, y Finlandia. Desde esa zona de Europa, en el siglo IX, más o menos a partir del año 860 en adelante, pueblos de raza aria, en Europa serían conocidos como vikingos, comenzarían a llegar periódicamente a través de los ríos que van desde el norte de Europa hacia la parte occidental. Estos pueblos, conocidos como los vikingos, sembrarían el caos en Europa. Generalmente llegaban en los meses de verano y durante varios meses se dedicaban al saqueo de las ciudades. Saqueaban todos los objetos preciosos, los alimentos, raptaban a las mujeres, secuestraban a los niños y luego simplemente volvían a sus lugares de origen en el norte. Y al año siguiente volvían otra vez a invadir Europa. Eso generó una situación de tal, digamos, inestabilidad, que incluso favoreció un proceso de invasión complementario, vamos a decirlo así. Porque a fines del siglo IX también comenzaron a invadir Europa pueblos que provenían de la parte oriental de Europa, como por ejemplo los pueblos magyars y los pueblos sarracenos. Estos pueblos más o menos estaban en lo que hoy día sería Europa Oriental, en lo que hoy día sería Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Turquía. Desde esas zonas comenzaron a llegar hacia Europa y también penetraban en Europa periódicamente. Entonces, Europa sufrió a fines del siglo IX una ola de nuevas invasiones que de alguna manera generaron un clima de permanente inestabilidad. ¿Y qué sería una de las razones que fomentaría la aparición del feudalismo? Como vamos a ver después, ¿ya? Pero acá estamos viendo las consecuencias de la desaparición del Imperio Carolingio. Vamos ahora a otro tema, que es el Imperio Bizantino. A ver, paralelamente a esto que estamos explicando, paralelamente a lo que ha sido la caída del Imperio Romano, la formación de los reinos germanos y la formación del Imperio Carolingio, en la parte oriental de Europa, en la parte en la cual había quedado en pie el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era la ciudad de Constantinopla, se iba a desarrollar durante cerca de 1000 años una entidad política que hoy día conocemos con el nombre del Imperio Bizantino. ¿Ya? Es decir, el Imperio Bizantino es la prolongación de la historia del Imperio Romano de Oriente, y al cual le debemos una serie de tradiciones, de logros e instituciones que hoy día forman parte de la historia moderna. De ahí la importancia de estudiar el llamado Imperio Bizantino. Hecha esa precisión, vamos ahora a los datos. A ver, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, se señala que el origen del Imperio Bizantino se encuentra en la división que el emperador Teodosio hizo del Imperio Romano el año 395. Este emperador dividió el imperio en dos: el de Oriente, cuya capital iba a ser la ciudad de Constantinopla, y el de Occidente, cuya capital iba a ser la ciudad de Roma. Por lo tanto, en ese momento surge una entidad política llamada el Imperio Romano de Oriente, cuya capital es la ciudad de Constantinopla. Cuando Roma cae, el año 700
el año 476 después de Cristo, Roma desaparece de alguna manera como una entidad política, mientras Constantinopla va a continuar su historia como tal. Una historia que se va a prolongar, como ya he dicho, a lo largo de prácticamente 1000 años. ¿Ya? Ahora bien, la importancia de lo que llamamos el Imperio Bizantino tiene que ver fundamentalmente con su ubicación. Acá tenemos, miren, el Imperio Bizantino en un primer momento básicamente fue esta zona de Europa, es decir, lo que sería más o menos hoy día Grecia y Turquía. Esta zona era importante porque era un punto de conexión en el comercio que provenía desde el lejano oriente, desde la zona de lo que hoy día es Rusia y desde el Mediterráneo. Es decir, Constantinopla era un eje comercial en el mundo antiguo. Esa era la importancia de la ciudad de Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. Por eso que cuando Roma cae, de alguna manera el Imperio Romano de Oriente queda en pie. Queda en pie también porque Constantinopla era una ciudad amurallada, tenía murallas inexpugnables. Incluso los hunos intentaron invadir Constantinopla y fracasaron. Por eso que la ciudad no fue destruida, a diferencia de otras ciudades como la propia Roma que fue saqueada. Entonces, la base económica del Imperio Romano de Oriente y después del Imperio Bizantino fue el comercio que quedaba en manos de la ciudad de Constantinopla. El llamado besante, que era la moneda que se usaba en Constantinopla, fue en aquella época la moneda más aceptada en todo el mundo. Era el equivalente del dólar, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Eso con relación al poder económico del Imperio Bizantino. En términos políticos, el Imperio Bizantino estuvo en manos de un emperador, pero este emperador era conocido como Basileus. Y este emperador, a diferencia del emperador romano, el emperador del Imperio Bizantino tenía poder tanto sobre el fuero civil como sobre el fuero religioso. Es decir, era a su vez la máxima autoridad religiosa y por otro lado también la máxima autoridad política. Eso se conocía como césaropapismo. Esa fue una particularidad política del Imperio Bizantino. En el campo religioso, el Imperio Bizantino siempre tuvo relaciones tensas con la Iglesia romana. Ya, siempre hubo relaciones muy tensas. Hubo, por ejemplo, un conflicto entre Roma y el Imperio Bizantino, conocida como la querella de las imágenes. Esto ocurrió entre el siglo VIII y el siglo IX, debido a que, por ejemplo, en todo Bizancio se prohibió el culto a las imágenes, es decir, a las representaciones, tanto en estatuas como en pinturas de Jesús, de la Virgen, de los santos. Algo, por ejemplo, que Roma sí permitía. En torno a esto se dio todo un debate teológico, un conjunto de leyes. O sea, la situación entre Roma y el Imperio Bizantino en ese aspecto religioso siempre fue muy tensa. Pero en el siglo XI ocurrió una división oficial entre la Iglesia de Bizancio y la Iglesia de Roma. Eso se conoce como el Cisma de Oriente. Es decir, la Iglesia de Bizancio se separó de Roma y formó lo que se conoce como la Iglesia Cristiana Ortodoxa. Eso ocurrió el año 1054. Es decir, ahora ya no había unidad religiosa en Europa. Había dos iglesias. Una iglesia cristiana católica, que era la romana,
que además tenía influencia en buena parte de Europa, y otra iglesia que era la iglesia ortodoxa griega, que también era cristiana, pero no era católica, cuya capital era, en este caso, Constantinopla. ¿Ya? Eso es muy importante. Y por otro lado, también hay que tomar en cuenta que la cultura del Imperio Bizantino fue una cultura que de alguna manera asimiló y sintetizó tradiciones anteriores, de los griegos, de los romanos, de los hebreos, de los turcos, de los egipcios, de los arameos, de los armenios, de muchos pueblos. Las lenguas que se hablaban en el Imperio Bizantino eran muchas. Se hablaba griego, se hablaba latín, se hablaba hebreo, se hablaba copto. Es decir, era una sociedad pluricultural, lo cual se veía reflejado en su lengua y en su cultura. El más importante gobernante del Imperio Bizantino fue Justiniano. Justiniano gobernó en el siglo VI. ¿Por qué es importante Justiniano? Bueno, Justiniano realizó grandes obras. La primera de ellas es que logró recuperar Italia, España y África, que habían sido parte del Imperio Romano de Occidente. Aunque esas posesiones el Imperio Carolingio, perdón, el Imperio Bizantino las retuvo por poco tiempo, es decir, después las perdió, pero al menos en la época de Justiniano se logró recuperar esos territorios. Por eso que se señala que durante la época del gobernante Justiniano, el Imperio Bizantino alcanzó su máxima expansión territorial. En segundo lugar, construyó la iglesia, en este caso es la Catedral de Santa Sofía en Constantinopla. ¿Ya? Por si acaso, Santa Sofía no es una santa, como por ejemplo San Marcos, como San Pablo. No hay una santa llamada Sofía. La iglesia o la Catedral de Santa Sofía en realidad es la iglesia de la santa sabiduría de Dios, ¿no? Ese es el nombre. Parece que la palabra Sofía deriva un poco de esa idea, la idea de sabiduría divina. ¿Ya? Por eso que se habla de la santa sabiduría de Dios. Ese es el nombre. Ahora, ustedes saben que la Catedral de Santa Sofía, cuando los turcos otomanos tomaron Constantinopla en el siglo XV, la convirtieron en una mezquita. Por eso que hoy día es una mezquita, pero en sus orígenes en realidad era una catedral, en este caso cristiana, no católica, cristiana. ¿Qué más hizo Justiniano? Justiniano, pues, fue el más importante gobernante en el sentido que mandó a recopilar el derecho romano, a ordenarlo y a publicarlo. Durante la época de Justiniano se publicaron los llamados digestos, que eran los comentarios de los juristas a las leyes romanas, las institutas, que eran las leyes matrices del derecho romano, y las novelas, que eran recopilaciones de leyes. Por eso que se atribuye a Justiniano la tarea de haber elaborado el Corpus Juris Civiles, es decir, haber sistematizado toda la legislación romana y de alguna manera eso permitió que llegara hasta nuestros días y nutriera el derecho actual, que en buena parte se basa, como ustedes saben, en el derecho romano. ¿Cuál fue el fin del Imperio Bizantino? En el siglo XV, la ciudad de Constantinopla fue tomada por los turcos otomanos utilizando cañones, que fue la única manera mediante las cuales las inmensas murallas de Constantinopla fueron derribadas y finalmente el imperio cayó en manos de los otomanos, lo cual, como ustedes saben, generaría pues que el comercio desde Oriente hacia Europa se encareciera por esta ruta, y eso llevaría a que los europeos, como los españoles y los portugueses, buscaran otras rutas que darían inicio a los descubrimientos
y como tal a una nueva época conocida como la Edad Moderna. Pero esa ya es otra historia que contaremos en otro momento. Vamos a otro tema, que es el llamado Imperio Musulmán. El Imperio Musulmán. Bueno, primero tal vez hacer algunas precisiones, ¿no? Algunas precisiones que son necesarias. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de árabe, nos referimos en realidad a una especie de grupo étnico. El árabe es una persona de raza semita. La raza semita es una variante de la raza blanca. El árabe además es alguien que ha nacido en la península arábiga, que como ustedes saben es una parte del continente asiático. Entonces la palabra árabe hace alusión a un tipo de persona, de ciertas características físicas, nacido en determinado lugar. En cambio, cuando uno habla de musulmán, musulmán en realidad es es un término que alude a una connotación religiosa, porque musulmán es aquella persona que profesa el Islam, y el Islam es aquella religión en la cual el Dios es Alá y su profeta es Mahoma, y su libro sagrado es el Corán, ¿ya? Entonces, otra vez, musulmán es un término para aludir a quien tiene una determinada religión, en este caso, la religión del Islam. ¿Qué significa eso? Que no todos los árabes son del Islam. ¿Se dan cuenta? Porque puede haber árabes que efectivamente sean musulmanes porque profesan el Islam, pero puede haber árabes que sean, por ejemplo, cristianos porque profesan el cristianismo. Así como también puede haber europeos, visigodos, egipcios u otros pueblos que profesan el Islam y por lo tanto se convierten en musulmanes. ¿Ya? Entonces hay que hacer esa diferencia para que varios de los términos que vamos a usar ahora queden claros, porque en algún momento vamos a hablar de la cultura árabe, en otros momentos de la cultura musulmana, y si tienen ustedes claro lo que he señalado, no hay problema. ¿Ya? A ver, lo primero que tenemos que aquí explicar es cuál era la situación de los pueblos que vivían en la península arábiga, es decir, cuál era la situación de los pueblos árabes en el siglo VI, en los años 500 y pico. ¿Cuál era la situación? Bueno, la situación era que los pueblos que vivían en la península arábiga fundamentalmente eran pueblos tribales. Eran pueblos que vivían en pequeñas tribus que se dedicaban básicamente al comercio, en caravanas. Eso que vemos en las películas, ¿no? Caravanas formadas por camellos, carros, que van viajando por el desierto y van intercambiando mercancías. En realidad, la península arábiga controlaba una parte de la ruta de la seda que venía desde China. Además, desde la península arábiga se exportaba gran cantidad de sal, que en esa época era muy valiosa en Europa, porque la sal se utilizaba fundamentalmente para preservar los alimentos, ¿no? Para poder guardar los alimentos como la carne durante largos periodos de tiempo. Bueno, algo más que también caracterizaba a los árabes en aquel momento era que los árabes no tenían unidad política, es decir, eran muchas tribus, y en segundo lugar tampoco tenían unidad religiosa, porque en ese momento los árabes tenían diversos dioses, cristianos, hebreos, y de todo había por ahí. Pero ¿qué es lo que ocurrió en el año 570? En el año 570 nace Mahoma. Mahoma va a ser clave porque va a ser el individuo que va a lograr unir a los árabes. Mahoma fue el hijo de un comerciante que durante mucho tiempo se dedicó a acompañar a su padre en estos viajes a través del desierto, lo cual le permitió conocer a mucha gente, hacer muchos contactos, conocer muchas religiones. Luego se va a convertir en un coreshita, que en este caso es una especie de guardián de la Meca, es decir, alguien que más o menos comienza a estudiar las religiones, pero
El año 610, estoy contando la historia breve, por si acaso, porque hay un montón de detalles que no puedo señalar porque el tiempo nos ganaría. Pero el año 610 se dice que Mahoma experimenta lo que él cuenta o lo que hoy día se llama como la revelación. Es decir, se le aparece el ángel Gabriel y le dice de que él es el profeta del Dios Alá y que lo que tiene que hacer es predicar, es decir, traer nuevos fieles a la religión de Alá. A partir de ese momento, Mahoma inicia una tarea de prédica. En un primer momento, pues nadie le hace caso, pero después va a comenzar a tener seguidores, cada vez más y más seguidores, hasta que más o menos 10 años después, Mahoma se ha convertido en un líder religioso importante en el mundo árabe. En ese momento, Mahoma se convierte en un personaje incómodo para los jefes religiosos de las tribus, quienes incluso intentan matarlo, por lo cual Mahoma va a tener que huir de la ciudad de la Meca y se va a refugiar en una ciudad llamada Medina. Eso ocurre el año 622 y ese acontecimiento se conoce como la Égira, que para el mundo del Islam es el punto de inicio de su historia. Es decir, lo que para nosotros es el año 622 después de Cristo, para los musulmanes es el punto de inicio de su historia. Cuando Mahoma llega a la ciudad de Medina, también conocida como Yathrib, va a dar inicio a la Guerra Santa. Una guerra que se va a prolongar durante cerca de 8 años, hasta que finalmente el año 630, Mahoma y que nos lo apoyan han logrado apoderarse de todo el mundo árabe. Y se inicia lo que se conoce como el califato perfecto. 2 años después, Mahoma muere y sus sucesores van a ser conocidos como califas. Se inicia lo que se conoce como el califato ortodoxo. La capital se establece en la ciudad de Medina y es el momento en el cual los árabes, que ahora son musulmanes, porque están unidos bajo la religión de Alá y del profeta Mahoma, van a iniciar una expansión territorial nunca antes vista. Se van a apoderar prácticamente de todo el cercano Oriente. Luego hay otra dinastía que toma el poder, que es la dinastía Omeya. Durante la etapa de los Omeyas, los árabes van a llegar hasta Europa. Es la época en la cual toman Europa, derrotan a los visigodos el año 714, logran su máxima expansión territorial. Y cuando el año 750 el poder queda en manos de la dinastía de los abasidas, finalmente los árabes trasladan su capital a la parte mucho más oriental de la ciudad de Bagdad, en la actual Irak. Y es la época de máximo esplendor cultural, de máximo desarrollo, de los más importantes logros intelectuales del mundo árabe. Luego, ya en el siglo XIII, el imperio musulmán comienza a desintegrarse, ¿no? Bueno, esa es una parte que ya la dejamos ahí, pero más bien vamos a ver ahora algunos otros aspectos. Ya ha quedado claro un poco toda esta historia. Políticamente, el imperio del Islam estuvo en manos del llamado califa. El califa no solamente era un jefe político militar, sino además era el máximo jefe religioso. Eso ocurrió desde los primeros sucesores de Mahoma, durante lo que se conoce como el califato perfecto. Perdón, durante el califato ortodoxo. Luego estaba el gran visir, que era el primer ministro que se hacía cargo de los asuntos políticos civiles, y los Bali, que eran los gobernadores de las provincias en las cuales estaba dividido todo el imperio. Hay que señalar que, vamos a la otra diapositiva, hay que señalar que la religión del Islam estaba
orientada a la fe en una divinidad llamada Alá, que era el equivalente del Dios cristiano, y que el máximo profeta era en este caso Mahoma, ¿no? Los otros profetas que están descritos en la Biblia eran antecesores de Mahoma. Mahoma era el último y el más grande de los profetas. Y la palabra de Alá estaba contenida en el Corán, ¿no? El Corán era un texto elaborado en el siglo VIII por el califa Omar en base a los apuntes tomados por los primeros discípulos de Mahoma. O sea, era la palabra supuestamente de Mahoma, que a su vez recogía la palabra de Alá, que había sido tomada por sus primeros discípulos, con lo cual se había elaborado el Corán. El Corán estaba formado por 114 suras, que eran algo así como 114 capítulos. Se establecía también que todo buen islamista debía practicar permanentemente algunos pilares: la confesión de la fe, la oración 5 veces al día en dirección a la Meca, la limosna o zakat, que era una especie de impuesto que se entregaba a la iglesia, el Ramadán en el mes de febrero, que era el ayuno durante todo el mes. En realidad era un ayuno en el sentido de que uno no podía comer luego del amanecer, ¿no? Y hasta la noche. O sea, comía antes del amanecer y después de la noche, pero tenía que comer cosas ligeras, ¿no? Como frutas, mieles, agua. Pero no comía, pues, carnes, no comía pan, esas cosas. Eso se conoce como el Ramadán. Y luego también estaba la peregrinación, que era la obligación de todos los fieles del Islam a por lo menos una vez en la vida visitar la Meca y tocar la Kaaba, que es la piedra sagrada que tenía la capacidad de eliminar los pecados a los hombres. Y era la razón por la cual esa piedra era una piedra negra. Igual también estaba el jihad, que era el esfuerzo que tenían que hacer todos los miembros del Islam por defender su fe y por ayudar a propagarla. Es lo que algunos llaman también la guerra santa, ¿no? Aunque en estricto sentido no es en realidad la idea de la guerra, sino es la idea de la propagación de la fe, ¿no? Es algo así como una especie de tarea de evangelización, si ponemos, digamos, como ejemplo lo que también ocurre en el lado de los cristianos católicos. También hay que mencionar en el caso del Islam algunos de los grandes avances que tuvieron en el campo de la ciencia o de la cultura. Sabemos, por ejemplo, que los árabes desarrollaron la filosofía. En ese sentido, tomaron como modelo a los filósofos griegos, especialmente a Aristóteles. Eso lo vemos en un filósofo llamado Averroes. Los árabes en ese sentido tuvieron, digamos, una visión, una perspectiva bastante abierta de la vida, de la cultura, de otros pueblos, ¿no? Fueron siempre un pueblo que a su vez asimiló tradiciones, religiones y culturas anteriores. Luego también desarrollaron el álgebra, como ustedes pueden ver ahí, el campo de las matemáticas, al igual que la medicina, en el caso de Avicennas, ¿no? A ver, antes de terminar con los árabes, sería bueno también mencionar algunas otras cuestiones, como por ejemplo que los árabes hicieron grandes innovaciones en el campo de la agricultura, desarrollaron, por ejemplo, complejos sistemas de riego que eran desconocidos hasta ese momento en Europa, llevaron a Europa cultivos como el arroz y la caña de azúcar. También fueron los que llevaron a Europa inventos como el papel, la pólvora, la brújula, los números de la India, que serían conocidos como números arábigos. En el campo de la medicina, por ejemplo, desarrollaron el alcohol, los ungüentos, el uso del mercurio, los jarabes, y luego también desarrollaron un campo conocido como la alquimia, que es en este caso algo parecido a lo que llamaríamos hoy día la química. ¿Por qué? Porque estuvieron obsesionados con encontrar la piedra filosofal, es decir, una sustancia que transformara cualquier otro objeto en oro,
y por otro lado el elixir de la eterna juventud, una sustancia que diera vida eterna a las personas. Fracasaron obviamente en estas búsquedas, pero en el proceso de experimentación lograron pues desarrollar instrumentos como el alambique, por ejemplo. El alambique, ¿qué es lo que permite? Depurar el alcohol. O descubrieron alguna sustancia como el fósforo, como el potasio, entre otras, ¿no? Entonces, el campo de la alquimia fue muy importante en el mundo árabe. Bueno, vamos ahora al tema del feudalismo. El feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Bueno, el feudalismo es un sistema económico, político y social que estuvo vigente en Europa entre el siglo IX y el siglo XIII. El feudalismo se caracteriza porque es un régimen en el cual el poder emana de la propiedad de la tierra. Y en segundo lugar, las relaciones entre las personas, que son relaciones personales, me parece esto una redundancia, se convierten en las relaciones sociales por predominancia. A ver, voy a explicar porque esto parece un poco confuso, ¿no? A ver, el feudalismo es un tipo de sociedad en la cual el poder que lo tiene algún grupo, no depende del dinero, como por ejemplo hoy día. Hoy día el poder depende de la propiedad del dinero. En el régimen feudal el poder emana de quien tiene la propiedad de la tierra, ¿ya? Incluso los que tienen propiedad comercial o propiedad financiera, en esta sociedad tienen menos poder. Aquellos que tienen la propiedad de la tierra son los hombres más poderosos. Y como la tierra en esta época se conoce como feudo, porque estamos hablando de la gran propiedad, de ahí viene el nombre de feudalismo. Pero hay otra característica que define este tipo de sociedad, que es que las relaciones de la sociedad más importante se dan como si fueran relaciones personales. Es decir, la relación entre el señor, que es el que tiene la propiedad de la tierra, y el siervo, que es aquel que la trabaja, se da como una relación personal de padre a hijo, porque el señor tiene que proteger al siervo. Si el siervo pierde la vida, el señor se hace cargo de su familia, pero el siervo le tiene que dar a su señor lealtad, le tiene que dar tributo. Entonces, entre ellos se establece una relación personal, que es muy diferente a la relación que existe en el mundo actual. Las relaciones personales solamente se dan al interior de la familia, pero fuera de la familia, las relaciones son relaciones de otro tipo. Tú tienes un trabajo, tienes un jefe, tú eres empleado, pero tú a tu jefe no le das tributo, tú a tu jefe no le das fidelidad, ¿no? Tu jefe es tu jefe, está obligado a qué? A supervisarte, que cumplas tus tareas, a pagarte en este caso el sueldo que te corresponde, pero tu jefe no te da protección en términos de que se va a hacer cargo de tu familia si algo te pasa. Es decir, entre tu jefe y tú que eres su empleado, no existe una relación personal, existe una relación laboral que es de otro tipo. Por eso que la sociedad feudal es una sociedad diferente a la nuestra, porque las relaciones sociales de todo tipo, sean políticas, sean económicas, sean religiosas, se concretan como relaciones personales, relaciones en las cuales hay lealtades, afectos, dependencias, ¿ya? Eso es importante, es un poco difícil de entender, pero esa es, digamos, la clave también de la sociedad feudal. Y otra de las cosas que también hay que señalar es que la sociedad feudal es una sociedad que estuvo vigente en Europa, pero en una parte de Europa, en la Europa occidental, no en toda Europa, o sea, estuvo vigente en lo que sería Inglaterra, España, Francia, Alemania, Italia, Austria, en esa zona. En esa zona de la sociedad fue una sociedad feudal. Además, en un tiempo específico, entre el siglo IX
y el siglo XIII, ¿ya? Eso entonces hay que tenerlo presente. ¿Cuáles fueron las causas del surgimiento del feudalismo? Bueno, por un lado, la desaparición del Imperio Carolingio, que fragmentó el poder político. Ya no había un poder centralizado, el poder ahora estaba en manos de los antiguos condes, duques y marqueses. En segundo lugar, las invasiones bárbaras de los pueblos escandinavos, sarracenos, magyars, húngaros, que generó todo un clima de inestabilidad y de violencia a fines del siglo IX. Justamente debido a esas razones es que las personas que trabajaban la tierra comenzaron a buscar la protección por parte de aquellos que manejaban las armas. Y de esa manera, poco a poco, comenzaron a formarse relaciones de dependencia, relaciones de tipo feudal. ¿Cuáles son las características del feudalismo? Políticamente hay una fragmentación, es decir, es una época en la cual los reinos existen, pero en realidad los reyes no tienen poder. El poder está en manos de los señores, el poder está en manos de los condes, de los duques, de los marqueses. Ellos son los que administran justicia, ellos son los que recolectan el tributo, ellos son los que ejercen la violencia. El rey muchas veces tiene que llamarlos para negociar su apoyo, pero no los puede mandar, porque el rey no tiene poder sobre estos señores locales. En el plano social, la vida más activa se ha trasladado totalmente al campo, es decir, la sociedad es una sociedad eminentemente rural, todo ocurre en el campo está el feudo, en el campo se da la producción, en el campo se tributa, en el campo se dan las relaciones personales, las ciudades decaen, no es que desaparecen, pero la vida de las ciudades es pobre en aquella época, se produce poca artesanía y la poca artesanía que se produce incluso no se vende, porque es en el campo donde los propios campesinos fabrican, por ejemplo, su vestimenta, fabrican todo aquello que necesitan para alimentarse, por lo tanto no demandan muchas cosas de la ciudad, se desconecta la ciudad del campo, esa es una característica de esta época. Como la economía es una economía de autoabastecimiento, ya que al interior del feudo es donde se produce todo, se producen los alimentos, se producen las manufacturas, ¿no? En aquella época, a diferencia de hoy día, no es que se compra, todo se produce al interior de la unidad familiar o del feudo. Por ejemplo, los textiles se hacen de la lana de las ovejas, las cuales se crían a su vez en el propio feudo. Los tintes se extraen de una serie de plantas que también se cultivan de manera específica para eso. Se utilizan incluso algunas secreciones corporales. Se sabe, por ejemplo, que el urea de la orina era utilizado justamente para sellar, digamos, el color de los tintes. Entonces, es como que toda la vida económica ocurriera al interior de una sola unidad que se autoabastece, ¿no? Que se conoce como el feudo. Por lo tanto, hay poco comercio, hay poca moneda, hay poca circulación, ¿ya? Esa es también una característica económica. La sociedad feudal, ¿cómo está organizada? Bueno, la sociedad feudal está dividida en tres grandes grupos de personas. Por un lado están los llamados bellatores, son aquellos que integran la nobleza, son aquellos que se educan para gobernar, cuya principal tarea es defender a la sociedad, por lo tanto están preparados para la guerra, son además los que se van a convertir en caballeros, son además los gobernantes. Luego están los oradores, que son los religiosos, aquellos que mantienen la comunicación con Dios, pero aquellos también que mediante su prédica, mediante su fe, controlan a la sociedad, porque establecen temores, establecen formas de conducta, establecen una moral a la cual la gente se tiene que sujetar. Por lo tanto, son una especie de mecanismo de control social. Ahora, el clero está integrado por el alto clero y el bajo clero.
El alto clero es pues los cardenales, los obispos, los vicarios, y el bajo clero son los frailes, los curas, los párrocos que existen en todas las localidades. Y luego están los laboradores. Los laboradores son aquellos que están dedicados a trabajar la tierra. Son aquellos que están dedicados a utilizar su fuerza corporal para sustentar al conjunto de la sociedad. Son los agricultores, son los pastores, son los artesanos, son los carpinteros, son los silleteros, son los siervos, que son aquellos que trabajan la tierra bajo el dominio y el poder de un señor. Son los villanos, aquellos siervos que viven fuera del feudo, en unos pequeños lugares en los cruces de los caminos que se conocen como villas, muchos de los cuales se dedican a una vida poco elegante, por decirlo así, ¿no? Porque se dedican muchas veces a asaltar a los viajeros, a estafar a las personas, o se dedican a actividades muchas veces pecaminosas para la época, ¿no? Como por ejemplo, bueno, la prostitución y otras cosas. Por eso que son conocidos, por eso que la palabra villano tiene incluso hasta el día de hoy una cierta connotación negativa, pero la palabra villano viene de villa, es decir, del lugar en el cual vivían estas personas. Y también están obviamente los comerciantes, ¿no? Los pocos comerciantes que hay dedicados sobre todo a la venta de aquellas mercancías que son valiosas y que provienen de fuera de Europa. Porque en esta época, por ejemplo, se demanda a través del comercio las especies, ¿no? El clavo, la canela, el azafrán, todo eso es muy demandado porque permite darle cierto sabor a las comidas, que son comidas que se elaboran sobre todo con alimentos o con insumos que están guardados durante mucho tiempo y que por lo tanto no tienen sabores agradables. Pero la utilización de de esas especies que vienen de el Asia, permiten de alguna manera hacer de la comida algo un poco más agradable. Ahora, en el mundo feudal, como ya he señalado, las relaciones personales son las que caracterizan las relaciones de la sociedad. Y en ese sentido, tenemos que los nobles se dividen en dos grupos, los señores y los vasallos. El hombre vasallo y el hombre señor pertenecen a la misma clase social, son los bellatores. Sin embargo, el señor es alguien de mayor poder. Generalmente el señor es el propietario de todo un feudo, es decir, es el propietario de una gran extensión territorial. Para tener apoyo, lo que hace es entregarle una parte del feudo a otro noble. Por lo tanto, ese noble se convierte en su vasallo. De esa forma, entre vasallo y señor hay una relación de dependencia. ¿En qué sentido? En que el señor le entrega tierras a su vasallo. Además, el señor le brinda protección a su vasallo, protección de cualquier otro señor, pero a su vez el vasallo está obligado a darle ayuda a su señor cuando su señor vaya a la guerra, a brindarle consejo a su señor cuando su señor necesite ser asesorado para tomar una decisión. Por lo tanto, lo que se espera sobre todo de un vasallo es fidelidad. El vasallo tiene que ser fiel. Por eso que en el mundo feudal el mayor pecado es la traición. Y todo esto, esta relación que se establece entre señores y vasallos, se formaliza mediante algunos actos. Por ejemplo, el homenaje es el acto en el cual el vasallo reconoce a su señor, arrodillándose frente a él. ¿Ya? Y la investidura es el acto en el cual el señor le entrega a su vasallo una porción de tierra para que la haga trabajar. Así que en el mundo feudal todos los nobles están unidos por relaciones de vasallaje, porque todos son
señores de alguien y vasallos de alguien. Vamos a poner el ejemplo. Miren, el rey, por ejemplo. El rey es señor de quién? De los condes, de los duques, de los marqueses, ¿sí o no? Pero el rey a su vez de quién es vasallo, del emperador. Es decir, el emperador tiene vasallos que son los reyes. Y los reyes tienen un señor que es el emperador. Usted era profesor, pero entonces el emperador no tiene señor, es el gran señor. No, el emperador también tiene un señor. Ese señor es Dios, porque Dios es el gran señor de todos los hombres. Entonces, en el mundo feudal, todos los nobles están unidos por relaciones de vasallaje. Por lo tanto, todos son o señores o vasallos. Y generalmente son las dos cosas a la vez. Son señores de algunos y son vasallos de otros. Por otro lado, tenemos el siervo. El siervo, en cambio, no es un noble. El siervo es un laborador, es un hombre del pueblo, que vive en el feudo y que forma parte del feudo. No tiene la libertad de salir del feudo. Está obligado a trabajar la tierra, está obligado de servir a su señor, está obligado de entregarle contribuciones, tributos, impuestos, que son de diverso tipo. La corvée, por ejemplo, es un impuesto que se paga básicamente en especies. La capitación es otro impuesto que se paga básicamente por la cantidad de personas que habitan el feudo. El pontazgo, que es un impuesto que se paga por cruzar los puentes del señor y así por el estilo. Entonces, el mundo feudal se vive de esa manera. Vamos a ver ahora lo que se conoce como el renacimiento urbano. Después vamos a ver el tema de las cruzadas, tenemos aquí, y así vamos a llegar hasta la Baja Edad Media, que es la etapa final. ¿Ya? Pero bueno, vamos en orden, para que vean una panorámica de esta parte final que vamos a ver el día de hoy. El renacimiento urbano. Miren, entre los siglos XI y XIII en Europa van a ocurrir simultáneamente dos cosas, que es el desarrollo de lo que se conoce como las cruzadas y simultáneamente el renacimiento urbano. Lo cual es paradójico, ¿no? Porque las cruzadas de alguna manera son campañas militares que obviamente van a generar, como toda guerra, pérdidas, pero el renacimiento urbano más bien es una especie de crecimiento y prosperidad económica. Pero lo que ocurre es que los actores de estos dos procesos son actores diferentes, como vamos a ver ahora. ¿Ya? Vamos a empezar con el tema de las cruzadas y después vamos a ver el tema de del renacimiento urbano. Las cruzadas son las campañas político y militares que los europeos desarrollaron entre el siglo XI y el siglo XIII contra los pueblos del cercano Oriente. Ahora, la motivación de estas campañas, sin embargo, no fueron ni políticas ni militares, fueron motivaciones de carácter religiosas. Las cruzadas se iniciaron cuando lo que los europeos conocían como Tierra Santa, que en este caso es fundamentalmente Jerusalén, va a caer en manos de los musulmanes. Tierra Santa, recuerden ustedes, era el lugar en el cual Jesús, Cristo en este caso, nació, vivió y murió. Sin embargo, ocurre que el año 1076 Jerusalén cae en manos de los turcos seleucidas, que ya para ese momento son musulmanes. Toman la ciudad. Cuando la noticia llega a Europa, esto genera una gran indignación. Genera una indignación en todo el continente europeo. Los emperadores, los reyes, los papas comienzan a manifestarse en contra, en este caso, de lo que había significado la caída de Tierra Santa. Por lo tanto, eso va a llevar a que el Papa Urbano II, el año 1095, realice la convocatoria
a lo que se conoce como la primera de las 8 cruzadas. Lo que ofrece Urbano II es que cualquier cristiano que colabore en la recuperación de Tierra Santa se ganará el cielo. Inmediatamente miles de personas de toda condición social se plegaron a las huestes de lo que sería la primera cruzada. Ustedes dirán, profesor, pero la gente era tan ingenua. Bueno, en esa época se creía con mucha fuerza en ese tipo de cuestiones, ¿no? Toda la población era eminentemente cristiana, la gente creía en la existencia efectivamente de Dios, el paraíso, el pecado, así que el Papa, que era la máxima autoridad de Dios en la tierra, que ofreciera la salvación a aquellos que efectivamente participaran en la recuperación de Tierra Santa, era visto pues como algo verdadero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la primera cruzada contó con la participación de personas de todo tipo social. No hay que pensar solamente que eran pues guerreros montados a caballo, ¿no? Eso no, ese era un contingente, pero había miles de personas que lo acompañaban que en realidad pertenecían a otros grupos sociales, niños, mujeres, ancianos, gente en carretas, digamos, llevando ganado, o sea, una cosa un poco diferente a lo que normalmente a veces esta visión idealizada de las cruzadas nos presenta en el cine, ¿ya? Entonces, se va a desarrollar la primera cruzada de alguna manera va a ser un éxito, porque se va a lograr recuperar Jerusalén, ¿ya? Y luego se van a desarrollar otras 7 cruzadas que ya no van a tener en realidad la misma efectividad, eh, porque además van a tener también otros objetivos, ¿no? Van a ser cruzadas en los cuales, por ejemplo, se va a llegar a Bizancio, se va a llegar a Túnez, a Egipto, lugares que ya no tenían que ver prácticamente nada con Tierra Santa, ¿no? La primera cruzada en ese sentido es clave porque significó la recuperación de Jerusalén. La tercera cruzada también es importante, sobre todo por la participación de Ricardo Corazón de León, que es Ricardo I, que en esos momentos era rey de Inglaterra, eh, pero fueron derrotados, ¿no? O sea, es importante porque significó la derrota de los cruzados y la reconquista de Jerusalén eh, por parte de Saladino. Y luego viene la octava cruzada, en la cual muere, por ejemplo, Luis XI, un rey europeo francés, y marca también el fin de las cruzadas, ¿no? Ahora bien, las causas de las cruzadas, sin embargo, son mucho más profundas. O sea, la motivación y la causa aparente es una causa religiosa, es casi un pretexto, pero las causas de las cruzadas son mucho más profundas y responden a otros factores, ¿no? Por un lado, la expansión del sistema feudal, ¿no? Es decir, el sistema feudal estaba en pleno proceso de expansión, se necesitaba más tierras, de ahí que se vieran las tierras del cercano oriente como un lugar a ocupar. Por otro lado, el deseo de la Iglesia Católica por recuperar de alguna manera el prestigio que había perdido durante los últimos siglos, y también el propio interés de los señores feudales por obtener tierras, por lograr controlar el comercio en la zona del Mediterráneo oriental. La propia sociedad europea también había crecido y en ese sentido pues era importante que se lograra drenar parte de la población hacia esas regiones del Mediterráneo. Cuando las cruzadas terminaron, básicamente lo que trajo como consecuencia fue una recuperación del comercio entre Europa y Oriente, un intercambio mucho más fluido entre Oriente y Occidente que de alguna manera preparó las bases de lo que después sería el humanismo, una decadencia del poder feudal porque gran cantidad de nobles murieron durante las cruzadas, reyes, condes, duques, y aquellos que no murieron dilapidaron en realidad sus propiedades durante las cruzadas. Y todo eso favoreció la concentración del poder en manos de los monarcas en Europa. Así que en realidad las cruzadas significaron prácticamente la desaparición de la clase feudal europea. Ahora, mientras todo eso estaba sucediendo,
Lo que también ocurrió en Europa era que el comercio se estaba reactivando, especialmente el comercio desde las ciudades de Italia hacia Oriente, y por otro lado el comercio desde el norte de Europa, desde lo que hoy día sería Holanda, Bélgica y Alemania, hacia la parte de Rusia, a través de una liga comercial conocida como la Liga Hanseática. Es decir, el comercio de Europa comenzó a reactivarse. Por otro lado, también hubo algunos cambios en la agricultura, sobre todo se introdujo un nuevo tipo de arado que permitió cultivar mayor extensión de tierra, eso generó mayor cantidad de alimentos, eso a su vez generó un aumento de la población. Todo eso entonces impulsó un renacimiento de las ciudades, de la producción agremiada, ¿no? Entonces la ciudad comenzó a florecer. La ciudad que había estado durante cerca de 800 años prácticamente aletargada. Y en torno a la ciudad comenzaron a aparecer algunas nuevas instituciones, como las universidades. En el siglo XII es cuando aparecen las primeras universidades en Europa, como la Universidad de Bolonia en Italia y la Universidad de Oxford en Inglaterra. También aparece la banca, es decir, el crédito, aparece el papel moneda, aparece la letra de cambio, aparece la contabilidad. Todo eso nos habla de una especie de renacimiento de las urbes, de las ciudades, ¿ya? Entonces, todo eso se conoce como el renacimiento urbano, que es algo que ocurre simultáneamente al desarrollo de las cruzadas. Bueno, vamos ahora a ver ya la parte final, que es la Baja Edad Media, ¿ya? La Baja Edad Media es una época en la cual Europa entra en una crisis. Paradójicamente, esa crisis está precedida por una especie de expansión, que es el renacimiento económico comercial que acabamos de explicar. Pero lo que ocurre es que el renacimiento económico comercial generó ciertas condiciones que iban a traer consecuencias nefastas para la historia de Europa. Entonces, cuando hablamos de la Baja Edad Media, estamos hablando del colapso de un sistema económico que hasta ese momento había caracterizado Europa, que era el sistema feudal, y que de alguna manera también de una economía que la acompañaba, que era la economía urbano-comercial. ¿A qué se debe esa especie de crisis de la Edad Media? Por un lado, a cambios climáticos, sobre todo un descenso dramático de la temperatura en Europa en el siglo XIV. Se calcula que más o menos 7 grados disminuyó en promedio la temperatura en Europa. Eso generó una reducción brutal de la producción de trigo, lo cual elevó los precios de los alimentos. Y eso coincidió con la llegada a Europa de la peste negra, una enfermedad que llegó desde Oriente, probablemente en los barcos que llegaban a los puertos de Italia, probablemente en las pulgas que acompañaban a las ratas, que al descender de los barcos penetraban en las ciudades, y esas pulgas que saltaban al cuerpo de los animales, como los perros, los gatos, los infectaban y de ahí pasaban al cuerpo de los humanos. Una sociedad que había estado aislada de cualquier contacto biológico durante miles de años, se vio sometida a esta enfermedad, que también fue conocida como peste bubónica debido al bubón, es decir, a una especie de bulbo con el cual se manifestaba la enfermedad, que aparecía en el cuello, en las axilas de las personas del tamaño de una pelota, ¿no? Se parecía una especie de protuberancia negra en el cuello o en las axilas de las personas, que luego de más o menos 2 semanas de fiebre morían. Era una enfermedad realmente terrible, porque uno no sabía de dónde provenía, no sabía cómo combatirla, la persona se enfermaba y durante 15 días de fiebres y vómitos, con unas protuberancias negras en el cuerpo, finalmente terminaba muerta. Esa peste trajo, pues, se cree más o menos la muerte de 1/3 de la población europea, que se calcula que en aquella época era más o menos de 60, 70 millones, 20 millones murieron. Por otro lado, la agricultura entró pues en colapso total, eso generó grandes protestas por parte de los campesinos y todo eso coincidió con una elevación del precio de las mercancías, una escasez de la mano de obra que a su vez la hizo más cara.
Y eso coincidió también con conflictos en Europa. La Guerra de los 100 Años, que fue la guerra entre Francia e Inglaterra por la posesión de toda la zona de la costa que da hacia el mar Atlántico, una guerra que terminó en empate, por decirlo así, pero que generó en Inglaterra y en Francia una crisis económica que justamente coincidió con la época de la peste. Y en el caso también de Europa se produjo el cisma de Occidente, porque la Iglesia Católica se dividió, un papa en Roma y un papa en Aviñón. Y por otro lado, en la propia Inglaterra estalló otra guerra conocida como la Guerra de las Dos Rosas, una guerra por la sucesión de la corona, entre la corona, entre la casa de York y la casa de Lancaster, que eran las dos casas cuyos símbolos eran dos rosas, ¿no? O sea, cada uno tenía una rosa. Por eso se llama la Guerra de las Dos Rosas. Pero la guerra fue la guerra entre la casa de York y la casa de Lancaster. Ahora, lo interesante de estos tres procesos que se mencionan es que los tres procesos lo que hicieron fue contribuir a la crisis. Es decir, la crisis de Europa en realidad se manifestó en que en la peste, en las guerras y en la división de la Iglesia Católica. Esa es un poco la conclusión. Es decir, la crisis fue causada por esos tres grandes procesos. Guerras prolongadas, como la Guerra de los 100 Años, división de la Iglesia Católica, división de la fe, y por otro lado, un suceso biológico, la peste, que mató a 20 millones de personas en Europa. Y con eso, en realidad, la Edad Media, el feudalismo, el apogeo de Europa, llegó a su fin. Y sentó las bases para el nacimiento de una nueva época, que sería la Edad Moderna. Pero eso lo vamos a ver en otra clase. Señores, a ver, vamos a hacer la práctica. Ya no hay tiempo para poder hacer, digamos, darles, digamos, un espacio para que puedan resolver la práctica, pero nosotros las resolvemos aquí juntos, ¿ya? Vamos a proyectar aquí la separata. Déjenme colocarla en un tamaño que la puedan ver. A ver, vamos a la primera pregunta. Uy, acá tenemos la primera pregunta. Ya. Tenemos aquí una primera pregunta acerca de las invasiones bárbaras, ¿no? Es sobre el tema de las lenguas romances, que seguramente ustedes han visto, y dice, así en el campo cultural y de las vinculaciones sociales se fueron formando gradualmente, ¿qué cosa? Bueno, del contexto de la lectura se desprende que está hablando, pues, obviamente, de las lenguas, ¿sí o no? Entonces la respuesta sería las lenguas romances como producto del sincretismo, ¿no? Lo que les había explicado, que las lenguas romances surgen en realidad por la interacción entre el latín, que se hablaba en el Imperio Romano, y las lenguas nativas de los pueblos germanos, sobre todo. Como es el caso, por ejemplo, del castellano. El castellano surge del latín vulgar y del visigodo, ¿no? Esas lenguas interactuaron durante mucho tiempo, producto de eso se fue formando las primeras versiones de lo que hoy día conocemos como el castellano. La respuesta es la B, entonces. La segunda pregunta es una pregunta acerca del Imperio Bizantino y nos piden que marquemos qué cosa es verdadero y qué cosa es falso. Tenemos entonces ahí, por ejemplo, el césaropapismo fue el tipo de poder que se ejerció, sí, ese era pues, porque el emperador Basileus en esta sociedad, por un lado era jefe político y por otro lado era jefe de la iglesia, eso es correcto. Realizaron la más importante recopilación de estudios jurídicos del derecho romano, también. Gracias a ellos es que ideas como, por ejemplo, el testamento, la tutela, el matrimonio, que son de origen romano, han llegado hasta nosotros. Pero sin la tarea que hicieron los bizantinos, todo eso se hubiese perdido. Bueno, y las otras dos son incorrectas, con lo cual en realidad la respuesta es la letra D de dato. La pregunta número 3 es una pregunta sobre los árabes de la época del Islam, y también nos piden que señalemos qué cosa es correcto y qué cosa es falso. Si ustedes ven ahí en los enunciados, dice, durante el periodo de los califas ortodoxos se produjo la égira que marcó el inicio de la... No, en realidad la égira se produjo antes del inicio de los califatos, antes del gobierno de Mahoma mismo. Es un proceso anterior, eso es incorrecto. Cuando reinaban los califas de la dinastía Omeya, los árabes invadieron la península ibérica, sí,
Los árabes invadieron durante la dinastía Omeya el año 714, derrotan al rey visigodo Don Rodrigo. Eso es correcto. La 3, las mejores expresiones culturales árabes se realizaron cuando reinaban los abasidas, también es correcto. Bueno, y la última es falsa, con lo cual la respuesta es la letra A. Y la pregunta número 4 es una pregunta sencilla, simplemente relacionen el personaje con alguna de las cruzadas o algún hecho en particular. La respuesta es la C. Ahí creo que las cosas son claras, la respuesta es la C. Y la última es sobre una línea cronológica que nos pide que señalemos qué acontecimientos están en el año 800, 1095 y 1348. Eso también es sencillo. La letra es la letra B. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Listo, señores. Entonces, con eso damos por finalizada la clase del día de hoy. A ver, les voy a poner de todas maneras, creo, las claves en el chat, ¿ya? Les pongo las claves en el chat. Ustedes las tienen ahí seguramente. Y con eso damos por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos, señores. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.